Hola y bienvenidos una vez más al Jardín de la Chita. En el día de hoy vamos a aprender cómo reproducir cactus. Sin embargo, les voy a hacer un pequeño recuento sobre estas planticas. Los cactus son plantas que soportan periodos largos de sequía, ya que en sus tallos y hojas almacenan buena cantidad de agua, así que si se nos olvida regarlos, no pasa nada. Son muy buenas para los que estamos empezando a cultivarlas. Existen miles de géneros en este campo de los cactus. Estas plantas son muy lindas por sus formas y sus colores. Entonces las podemos coger para un buen regalo, un buen obsequio, un buen recordatorio, para lo que ustedes quieran. Hay varias formas de reproducir estos cactus: por semilla, por hijos o por esqueje o decapitación. Entonces, hoy vamos a aprender por hijuelos y por esqueje o decapitación. Entonces, vamos a aprender cómo es que se hace su reproducción. Entonces, en este caso, por ejemplo, este cactus Mickey, no hubo necesidad de reproducirlo porque se le cayó solita la orejita. Se reproduce por la orejita. Entonces, si la fuéramos a quitar para reproducirla, lo hacemos de esta manera. Nos ponemos un guante sin ir a hacerle daño, lo giramos y ahí está. ¿No? Este es el porijuelo en este caso. También les iba a decir que cuando vayamos a reproducir, que escojamos la mata que esté bonita, que no tenga cochinilla ni que vaya a estar mala. Por ejemplo, este lo podemos reproducir si hay una mata grandota. Podemos repartir la matica o esperamos que estos hijitos estén grandes. Acá ya hay uno para reproducir. Normalmente vamos a reproducir el más grande y pues sin sacar la mamá de la matera grandota. Entonces también hacemos igual, lo giramos hasta que él desprenda, sin hacerle tanto daño. Mira, ya desprendió. ¿Listo? Los vamos a poner por acá, porque ahora los vamos a poner en otro sitio. Que fue atacado por la cochinilla lapa, entonces a veces tengo miedo que de pronto se me vaya a morir, entonces le quité una orejita, ya la puse a reproducir. Mire, ya tiene raicitas. Entonces también la vamos a poner ahora. Aquí tiene un hijito. Normalmente ellos a veces se caen, y si se caen los podemos dejar ahí al lado de la mamá si tienen espacio. Cuando no tienen espacio, pues los trasplantamos. Aquí tiene otro hijito y acá se cayó. Entonces, en este cactus, como este es bastante espinoso, ¿lo ven? Por ejemplo, acá ya se le cayó un hijito y él solito echó sus raíces ahí. Es un hijuelo. Entonces, si fuéramos a quitarle uno de estos hijitos, nos ponemos un guante, lo vamos a hacer despacio, que no le vayamos a hacer daño. Ellos desprenden muy fácil. Vea, incluso ya tiene raíces ahí. Mira. Entonces va a ser más fácil reproducir. Si digamos en este cactus no pudiéramos con el guante, entonces lo cogemos con un periódico de esta forma, así, para no maltratar el cactus, porque al maltratarlo, al hacerle duro, pincharlo, le hacemos heridas. Entonces por esas heridas se nos van a entrar las plagas. Entonces lo cogemos así para poderle desprender el hijito. También lo podemos hacer con un palito, lo cogemos con el periódico y con un palito le hacemos de lado y lado hasta que él desprenda. Es muy fácil de desprender. Lo pueden dejar reproducir ahí en la misma mata, si tienen espacio, con la mamá, ahí al ladito, así como se desprendió
Además ellos tienen unas raíces muy corticas, no son de raíces profundas. Entonces lo dejamos así. Entonces de este no vamos a sacar más. Listo. Este, por ejemplo, no hubo necesidad de retirarle los hijitos. Él solito, mira, se reprodujo solito porque había espacio. Cuando no tiene espacio, entonces caerán al piso. Entonces cuando tenemos que estar pendientes para recogerlos y ponerlos a reproducir. Él se reprodujo 1, 2, 3, 4, 5 y los botó de la mata. Vea, de aquí se le desprendieron y ya ellos solitos prendieron ahí. Entonces no hubo necesidad. Si los queremos trasplantar de, digamos, el caso de que no hay espacio en la maceta, entonces los sacamos y los reproducimos en otro sitio. Aquí también hay otro que también es por esqueje. Entonces este esperamos el bebé, otro bebé, entonces quitamos el más grande y dejamos la mamá ahí. Si de pronto ya la mamá está muy apretada en la maceta, cambiamos maceta. De resto no. Bueno. Listo. Entonces ahora vamos a aprender cómo sembrar los esquejes. Bueno, ahora vamos a sembrar los esquejes. Pero vamos a desinfectar nuestra maceta, ya que es importante para que las plagas no nos vayan a dañar los esquejes, los bebés. El sustrato tiene que ser un sustrato suelto, apropiado para los cactus. Este tiene cascarilla de arroz, tiene piedritas, tiene abono de frutas. Entonces nos queda de una vez con nutrientes para que cuando empiecen a crecer nuestros bebés crezcan sanos y fuertes. Entonces le ponemos las piedritas en la parte de abajo para aislar, para que nos dé humedad y aire a nuestras raíces, que no se nos vaya a encharcar y no vayamos a tener problemas de pudrición. Entonces llenamos la maceta. Como son tan pequeñitos, podemos usar una maceta pequeña, los vamos a plantar todos ahí, no hay problema. Entonces vamos a hacer el proceso de cicatrización con canela. Ponemos canela de donde los desprendimos para que cicatricen uno a uno. En el día de hoy se los voy a plantar para que ustedes vean cómo es el proceso de plantarlos. Recuerden que aquí hay que dejarlos más o menos 4 o 5 días para su proceso de cicatrización. Entonces vamos a plantarlos, los vamos a medio poner. Cuando ya estén cicatrizados, vamos a medio poner, no tan profundos. Nos ayudamos con un palito, con lo que ustedes tengan ahí. Después de que los tengamos sembrados, les vamos a poner solamente agua con un atomizador, porque resulta que como son tan pequeñitos todavía, entonces los vamos a rociar. No los vamos a poner en el sol, mira, así que les vamos a poner luz y los vamos hidratando, yo creo que una vez por semana, porque son pequeñitos. Y cuando ya estén cogiendo raíces y ya estén, que los podamos sacar así, que ya sea que se están como apretando mucho, los trasplantamos. Estos esquejes no necesitan de mucha agua, muy poco riego. Entonces los vamos a tener en la sombra, poco riego, ya están abonados y esperamos que crezcan. Bueno amigos, espero que este video hayan aprendido mucho y no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias.